desorden por ahí, por todos lados está tapado. Y cada vez me vengo más temprano y parece que... Pero bueno, le agradezco a Dios estar aquí. Hoy vamos a hablar acerca de la paternidad. ¿Sí? ¿Qué es la paternidad? Desde el punto de vista bíblico. Y vamos a hablar de esto. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, y otros reportes recientes, hay más de 4 millones de hogares en México que carecen de guía paterna, con cifras que varían, y esto equivale a 9.3% de padres que no viven con sus hijos. Puede ser por abandono, engaño, irresponsabilidad. Y esto genera una carga considerable de presión, amargura y un esfuerzo doble por parte de la mujer para sacar a flote a sus hijos. Los resultados de la ausencia del padre son muy diversos. Las madres abandonadas o divorciadas tienen que dividirse entre el trabajo laboral y el cuidado de la casa de los hijos. O sea, el cuidado de la casa y el cuidado de los hijos. Y tampoco sabe lo que hacen sus hijos, porque el tiempo que ocupa para ir a trabajar no le alcanza para saber qué están haciendo sus hijos. Entonces hay problemas. Y la paternidad está siendo pues muy desdeñada hoy, porque la mayoría de los matrimonios ya no quiere tener hijos, quiere tener perros. Y no es malo tener un perro, pero Dios le ha dado la responsabilidad de ser padre, y eso es algo muy importante. Entonces, muchas veces la mujer no alcanza para darse cuenta de lo vulnerables que están sus hijos, los abusos físicos que sufren los hijos. Yo te voy a dar un consejo: nunca dejes a nadie, nunca le dejes a tus hijos a nadie. No importa si es tu papá, tu abuelito, tu tío, tu primo, no dejes a tus hijos con nadie, porque los peores abusos suceden en la familia y suceden con los padres. Y a veces nosotros confiamos, pero el pecado es un pecado, y las mayores violaciones vienen a través de los familiares a los cuales nosotros dejamos nuestros hijos. Entonces sufren abusos físicos, depresión, soledad, y están expuestos a depredadores sexuales y a trata de blancas. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hizo al hombre? Hay muchos, pero uno de ellos es ser padre, ¿sí? O ser papá. Dios diseñó, confeccionó al hombre para ser padre, y su diseño lo impulsa a cumplir con el propósito para el cual fue creado. El propósito del hombre, o cada hombre debería de saber su propósito en la vida. Cuando nosotros hemos ignorado este propósito, tratamos de hacerlo de acuerdo a lo que me enseñó mi familia, a lo que dijo alguna persona en la televisión. Si el papá no sabe cuál es el propósito de Dios en su vida, educará a sus hijos de acuerdo a lo que él cree. Esto tendrá como resultado problemas para él y problemas para los demás. ¿Saben por qué el mundo está así como está? Por falta de educación. Sí, pero por falta de paternidad. ¿Quién es el responsable de la vida de la familia? ¿A quién puso Dios como responsable? Al hombre. Entonces, si hay problemas en el matrimonio, ¿de quién es culpa? Del hombre. Si hay problemas de educación y de enseñanza, ¿de quién es culpa? Del hombre. Del hombre.
Porque el hombre debe de guiar a su esposa, debe proteger a su esposa, debe de proveer a su esposa. Y si es papá, pues lógicamente que tiene que proteger a sus hijos, educar a sus hijos. El hombre está dotado para enseñar, ¿saben ustedes? Eva fue la primera que recibió la enseñanza de Adán. Dios se la dio a Adán, no se la dio a la mujer. Y Adán se la transmitió a Eva. ¿Por qué sabemos que le enseñó a Eva eso? Porque ella le dijo a Satanás, Dios dice que no podemos comer de ese árbol, de todos los demás sí. Entonces, el hombre está diseñado para enseñar. Ahora, algo terrible que está pasando ahora es que Dios le tiene que hablar a las mujeres, porque los hombres no quieren enseñar a sus hijos, no quieren ejercer su paternidad. ¿Sí entienden eso? O sea, el diseño era de que el hombre enseñara a la mujer. Pero ahora, como el hombre no hace ese diseño de Dios, no enseña, no lee la palabra, no nada, les gusta ver esos programas tan chafas, ¿no? En la televisión, de homosexuales y de personas que se meten en un cuarto y todos están viendo ahí tonterías, en lugar de ocupar el tiempo, 2 horas, 3 horas. Si tienen tiempo para ver la televisión, tienen tiempo para leer la palabra, tienen tiempo para orar, pero no se ocupan en su paternidad. ¿Y cómo? Pues no saben cómo guiar a su familia. Y el hombre debe de saber cuál es su propósito. Si el papá no sabe cuál es el propósito, ¿a dónde va a llevar a su familia? La va a equivocar, la va a llevar por un sendero que no es el correcto. ¿Qué es un propósito? Es la intención de crear algo con un fin específico. Los problemas que hay hoy en la sociedad, en la familia, es que los hombres desconocemos nuestro propósito. Al no conocer el propósito que Dios tuvo de crear un varón y convertirlo en padre, es por eso que hay tantos fracasos al realizarlo, y hay tantos fracasos en el matrimonio, y hay tantos homosexuales en las viviendas de las familias, porque la que gobierna, la que dirige, es la esposa. La esposa es la que se enfrenta. Ven, dile tú. Ayer yo le decía a una persona, oye, ¿y por qué no me viene a decir tu esposo? Ah, ya sabe. No es que uno trate de humillar a la gente, no. Pero ¿quién es el que debe de ser el responsable? Mandan, hay un problema, ay, pues ve tú y arréglalo. Cuando el hombre debe de ser el líder, ¿no? De su familia. Pero en este caso, el propósito de ser un papá, sí, es muy delicado. Dios convirtió a un hombre, a un varón, en padre. El proyecto de Dios es que ese varón se convirtiera en un padre, que ejerciera su paternidad. Porque ¿cuántos millones de niños en todo el mundo tienen tantos problemas de inseguridad? Los problemas de una familia que no hay padre, o que el padre no se ocupa en su función, los hijos crecen sin terminar lo que comenzaron. Sufren depresión, sufren inseguridad. ¿Por qué? Porque no hay la figura paterna. Entonces, Dios diseñó al hombre y a la mujer con propósitos totalmente diferentes. Esto con la finalidad de que su familia funcionara de acuerdo al plan de Dios, y esto tendría un impacto en la sociedad. Entonces, mi realización como padre, ¿sí?, si es eficaz, exaltará a Dios. Pero si no es como Dios dice, entonces yo voy a humillar a Dios. Yo le estoy diciendo, no me interesa lo que tú planeaste, yo lo voy a hacer a mi manera. Y por eso hay tantos problemas en el matrimonio. Pero es en relación al hombre, porque Dios le dio el mandamiento al hombre, no a la mujer. La mujer tiene que ser guiada, la mujer tiene que ser amada, la mujer tiene que ser protegida. Dice en Primera de Pedro que cómo debe de tratar el hombre a su mujer, y no lo hacemos. Como, a ver, mujeres, ¿qué dicen? Lea la Biblia.
como vaso frágil. Y entonces Dios diseña eso para que nosotros exaltemos su gloria. Nosotros no venimos aquí para recibir gloria de los hombres. A mí no me interesa recibir su gloria. Hoy qué bien predica o qué bien canta. Muchos vienen a eso, a que los exalten. Pero Jesús decía, yo no recibo la gloria de los hombres. Ni nosotros debemos recibir la gloria de los hombres. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y el mejor ejemplo de paternidad es Dios. Pero nosotros tenemos responsabilidades y esa responsabilidad no las podemos evadir tan fácilmente. Como creador, Él es el mejor ejemplo de lo que es ser padre. Él tiene la patente y por eso debemos conocerlo. Ir a la raíz y buscar en Dios cómo debe de ser un papá. Tal vez tú ya fuiste papá, la regaste, pero hoy puedes seguir estudiando para aconsejar que no cometan tus errores, para que no cometan esas, tal vez esos errores que nosotros cometimos desde el punto de vista bíblico. ¿Sí? El Padre Celestial es el origen. Origen es el lugar, la fuente de donde nace todo. Dios, nuestro Padre, yo empecé a escribir esto, yo lo que quise transmitir y lo que quiero transmitir es que vean cómo Dios se sacrifica. La paternidad tiene que ser sacrificada. Porque muchos padres dejan de comer, dejan de vestir, dejan de comprarse cosas para que los hijos vivan. ¿No? O sea, cumplir con el propósito que Dios dice. Entonces, Dios es un Dios sacrificado. Pero la paternidad está en peligro porque el hombre no lo ha ejercido, no ha ejercido su responsabilidad. Y si la familia está como está, es porque nosotros como hombres no estamos cumpliendo la función de guiar, de proteger, de proveer, de enseñar. Yo veo que a muchos hombres les cuesta tanto trabajo leer la palabra, venir y conocer qué es lo que Dios les dio. Y les tiene uno que acarrear, impulsar y decirles, no vas a servir porque si no, no leen. Cuando debe de ser una delicia, pero sí puedo pasar 3 horas viendo un programa de chistes. Puedo ver eso de la casa de los famosos. ¿Qué famosos? ¿Qué clase de famosos son esos? ¿Es algo que me impacte a mí? ¿Es algo que me sirva a mí? No. Es porquería. Pero perdemos el tiempo en eso y decimos, no, es que no tengo tiempo para leer. Pero sí tienes tiempo para chismear, tienes tiempo para platicar, tienes tiempo para ver tus programas de televisión, tienes tiempo para otras cosas, pero no tenemos tiempo para saber qué es lo que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nuestro Padre, número 1, es sacrificado. ¿Sí? Esta capacidad para sacrificar las cosas, las personas, proviene de su naturaleza. Su carácter sacrificado es demostrado en desprenderse de lo que más amaba. Nosotros no somos capaces de yo te voy a decir algo y te lo voy a decir directamente. Lo he dicho de muchas formas, pero hoy lo voy a decir así. Si tu familia está antes que Dios, tú estás adorando a tu familia y te has convertido en un idólatra. Así te lo digo. Si tu familia está antes que Dios, o cualquier cosa está antes que Dios, tú te has convertido en un idólatra. Porque primero está otras cosas que Dios. Y Dios fue sacrificado. Él despreció la vida de su Hijo, lo mató en una cruz por nosotros. Él decidió que su Hijo muriera. Pero lo impactante de esto es cómo Jesucristo percibe las cosas. ¿Quién enseñó a Jesús? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Pero Dios se desprendió de lo más amado, su Hijo Jesucristo. Este desprendimiento de su Hijo no es falta de amor, es amor puro. Este amor sacrificado implica castigar a su propio Hijo con el propósito de que tú y yo fuéramos aceptados mediante el sacrificio de su amado Hijo. La conducta de un padre puede ser imitada por un hijo.
Los hijos no quieren palabras. Los hijos te quieren ver a ti como papá. Quieren ver cómo te comportas, cómo tratas los asuntos, si lees la palabra, si te ven orando, hincado. Eso es lo que quieren ver los hijos, tanto con los padres como con las madres. Porque deben de ser imitadores de sus padres. Vean lo que dice Juan 14:10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Jesucristo veía a su Padre, escuchaba las palabras y decía, no son mis propias, no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que he oído de mi Padre. Y luego dice, Él hace las obras. Yo les decía el domingo en Moyo, que cuando tú eres un padre que enseñas a tus hijos a respetar, enseñas a tus hijos a no robar, enseñas a tus hijos a no mentir, enseñas a tus hijos a ser trabajadores, honestos, que busquen a Dios, que amen a Dios en primera instancia. Las obras que tú les enseñas, ellos las van a repetir cuando sean grandes. Pero también lo que les enseñas mal, ellos lo van a repetir. En este caso, la paternidad de Dios fue excelente. Porque Jesucristo no solamente repetía las palabras de su Padre, sino la conducta de su Padre. Él dice, Él hace las obras. ¿Él las hacía o las hacía Jesús? Pero era el resultado de ¿qué? De la educación que le dio el Padre. ¿Sabes que tú y yo vamos a dar cuentas de eso? Si tú les enseñas mal a tus hijos, si tú no les enseñas la palabra, si tú no los estás educando, si tú no los estás amonestando, disciplinando, vas a tener un grave problema con Dios. Porque a ti te ha dado Dios la responsabilidad de ser papá. Jesús no solo reconoce que Él no puede hacer la voluntad, sino que no habla independiente de su Padre. La influencia del Padre sobre Jesús es impactante. Está Jesús convencido de que las palabras de su Padre son verdad. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿Dios es tu Padre? Sí. ¿Estás convencido de que las palabras de Dios son verdaderas? Si tú estás convencido de lo que tu Padre te ha enseñado, tu Padre Celestial, a través de Jesucristo, tú lo vas a hacer. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Porque hoy la iglesia está llena de porquería y de hipocresía. ¿Sí me explico? Gente que predicamos, gente que cantamos, gente que servimos, y todo es lo visible, pero no tenemos una vida de oración, no tenemos una vida de estudio, no tenemos ese acercamiento con Dios. Entonces eso se vuelve ¿qué? Hipocresía. Jesús dice aquí que las palabras de su Padre lo influenciaron. Y eran verdad. Y no solo las palabras convencen, sino las obras se las atribuye a su Padre. Cuando un padre ha trabajado con su hijo y ha pasado tiempo con él enseñándole, aconsejándole, amándole, y el hijo convencido de que el padre lo ha guiado, cuidado y enseñado, realmente puede decir que lo que el hijo hace es el resultado de la influencia de su padre. ¿Quién hace las obras? Su padre, porque su padre le enseñó. Le enseñó a ser educado, a respetar a los mayores, le enseñó a no ser mentiroso. Y ese es el resultado. Lo que tú le enseñas en la casa a tu hijo, él lo va a enseñar en las calles. Tú llegas al metro y ves a un muchacho que es payaso, soberbio, ve a una señora que está parada ahí y en lugar de pararse, ¿qué hace? Se hace tonto. Pero ¿quién le enseñó eso? ¿Por qué el padre no le enseñó que debería de pararse? Las cosas suceden por el ejemplo que nosotros tenemos. Y antes la educación era diferente. Hoy, desgraciadamente, estamos viviendo una vida religiosa, pero no en cuanto a una buena relación con Dios.
¿Sí? Número 1, decimos que el padre es sacrificado. El padre sacrificó lo más hermoso que tenía, a su hijo. ¿Tú qué estás dispuesto a sacrificar por tus hijos? Por la paternidad que Dios te dio. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Desde el punto de vista bíblico. El padre se desprendió de su amado hijo y fue expuesto a dolor. Dios sacrificó a Jesucristo. Lo amaba. Eran entrañables. Uno solo. Sin embargo, el padre decidió que pasara por dolor, por sufrimiento, ¿sí? Y muerte. El hijo fue sacrificado también, ¿sí? Pero el hijo vio y oyó a su padre. Por eso un padre es importante en la vida. Porque el padre es la cabeza, es el líder de la casa. Es el que debe de guiar, educar a sus hijos, pero debe de estar preparado para eso. No es una tarea fácil. Pero muy poco nos preocupamos. Ay, es que necesitan zapatos. ¿Está bien? Está bien. Pero ¿de qué le ayuda para la vida? ¿De qué le ayuda eso? O sea, le ayuda para no estar descalzo. Pero para formar carácter, para ser una persona mejor, no. Necesitamos nosotros educar a nuestros hijos. Entonces, el hijo fue sacrificado, Jesucristo fue sacrificado, no sacrificado que fue sacrificado en la cruz, sino que Él se sacrificó también porque vio y oyó a su Padre, que aunque lo amaba, lo mató en una cruz. Por eso el hijo aprendió a ser sacrificado. El padre le enseñó, ¿sabes qué, hijo? Tienes que ser sacrificado, no egoísta. Hay mucha gente que sigue siendo egoísta, pero no aprendemos de nuestro padre que él no fue egoísta. Él se desprendió de lo más hermoso que tenía. Era su hijo amado. Y Jesús no fue obligado a morir en una cruz. Él dijo, voy a imitar a mi padre. Mi padre es sacrificado, yo voy a ser sacrificado. Y me voy a sacrificar por personas que no me aman, personas que dicen que son cristianas, pero sí, se rebelan en contra de lo que yo digo, personas que son groseras, que siempre se están quejando, y voy a morir por esas personas, aunque no me amen, aunque me persigan, aunque me odien, porque mi Padre me ha dado esta orden, y Él se sacrificó enviándome, y yo me voy a sacrificar honrándolo, glorificándolo, exaltándolo. Cuando un padre hace lo que debe de ser, el hijo exalta al padre. Cuando el hijo es rebelde, humilla al padre. Y nosotros a veces humillamos a nuestro Padre Celestial porque somos rebeldes al llamado. Reúnete, busca a Dios, lee la palabra, ¿sí? Ora, levántate, ven y estudia la palabra, ven a los estudios y decimos, ay, ¿cómo? O sea, ¿quién eres tú y quién soy yo para decir eso? Pero así somos. Como si Dios fuera un juguete o cualquier cosa. Cuando el beneficio, ¿para quién es? Para nosotros. El Padre Celestial envió a Jesús. Y Jesús, ¿sí?, fue muerto en una cruz. Pero ¿saben cómo fue Él? Voluntariamente. A Él no lo mataron los romanos. Él puso su vida para volverlo a tomar, dice la Escritura. Número 2. Jesús sigue el ejemplo de su Padre y se sacrifica voluntariamente. ¿Sí? En Juan 10:15, vean ustedes. Y aquí dice, ¿cuál es el motivo por el cual el Padre le ama? 10:15, dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús conocía a su Padre, ¿no? Y el Padre conocía al Hijo. Sin embargo, Jesús se sacrificó y puso su vida, ¿por qué? Por nosotros. Tú querías saber de Dios. Tú tenías la intención de saber. Tú odiabas a Dios igual que yo. Los seres humanos sin Dios odiábamos a Dios. No lo queríamos en nuestra vida.
No queríamos saber nada de Él. Sin embargo, Él dio su vida voluntariamente por nosotros. Y no solamente eso, no solamente fue sacrificado y murió por las ovejas, sino que lo hizo porque nos ama. Porque te ama a ti y me ama a mí. Y eso es impactante. En Juan 10:17. Juan 10:17. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué le ama al Padre? ¿Tú crees que a ti te ama el Padre? Mucha gente dice, Dios me ama. Fíjate qué clase de amor, ¿sí?, da Dios, pero ¿y a quiénes se los da? Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. O sea, el Padre ama a Jesucristo porque Jesucristo le obedece, es un hijo obediente. Pero ¿de quién aprendió? De la paternidad de su padre. ¿Cómo era su padre? Su padre le ama, dice, porque yo pongo mi vida, porque a eso vine, a ese me mandó. La Biblia dice que la salvación es de Dios, no es de Jesucristo. Dios envió a Jesucristo y la salvación se cumplió en Jesús. Pero el que lo envió a salvar al mundo, ¿quién fue? Dios. Y Él dice, para volverla a tomar. O sea, yo me voy a sacrificar porque mi Padre es sacrificado. ¿Sí? Ahora quiero que rápidamente, ¿no?, ustedes vean. ¿Dios es maestro? ¿Sí es maestro o no es maestro? ¿Qué le enseñó a su hijo? A ser sacrificado y amar a sus enemigos. ¿Tú qué le enseñas a tu hijo? Tú le enseñas a amar a sus enemigos, porque eso es lo que implica esto. Lo que implica para dar su vida, para volverla a tomar, es ¿quién lo mató? Tú y yo. Y los romanos, y los judíos, y los políticos lo mataron. Y Él murió por sus enemigos. ¿Qué le enseñó el Padre? Ama a tus enemigos, Jesús. ¿Qué le enseñó el Padre? Sacrifícate, ve por los demás, no veas por ti solo. En las iglesias hoy vemos por nosotros solos. Queremos que la gente tenga la atención puesta en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que la gente se fije en nosotros? Nosotros tenemos que exaltar la gloria de Dios. Nosotros tenemos que exaltar al Dios vivo. No venimos a que nos exalten a nosotros. No venimos para que nos digan qué bien hacen las cosas. Venimos para que la gente vea que nosotros glorificamos al Padre, que exaltamos al Dios vivo. Y que lo que hemos aprendido del Padre es lo que nosotros hacemos. En este caso, vemos que Jesús se sacrificó voluntariamente por nosotros. No fue obligado. La vida de su Padre fue un impacto. Lo que aprendió en secreto fue puesto en práctica en público. ¿Cómo está la iglesia hoy? Yo quiero que me digas. ¿A qué se parece más la iglesia? ¿Se parece a Dios o se parece al mundo? Es el mismo. Al mundo. Hablamos como el mundo, vemos los programas del mundo, nos vestimos como el mundo, hablamos como el mundo. ¿A quién se parece más la iglesia? ¿A Dios o al mundo? Jesús fue enseñado por su Padre: no ames el mundo, ni sus deseos. ¿Y qué hizo Jesús? Renunció. Hoy las iglesias te enseñan: cumple tu sueño. ¿Quieres cumplir tu sueño? Ven a Cristo para que... O sea, puras cosas que tienen que ver con el ser humano. Si yo cumplo el sueño de Dios, yo voy a estar haciendo su voluntad y Él me va a hacer sentir especial. Él me va a hacer sentir amado. Porque estoy cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y cuál es? La paternidad. Si tú educas a un hijo bien, enseñas a un hijo bien,
Me sorprende que la mamá de Juan Wesley, que tuvo, creo, 19 o 20 hijos, ¿sí? Todos estuvieron en el cristianismo. No pueden con dos hoy. O sea, es que hemos perdido la visión. ¿Cuál es la visión en Dios en eso? Si hoy los padres, hoy los esposos que se casan, no tienen hijos, ¿cómo van a ejercer la paternidad? ¿Cómo van a desarrollar a otro ser humano? No se puede. Pero aquí Dios nos muestra, un padre enseña a su hijo. Por eso les digo que Dios es maestro. Dios le enseñó a su hijo. ¿Qué debe de hacer un papá? A ver, ven hijo, te voy a enseñar. Cuando vemos una conducta equivocada, ¿qué tiene que hacer el padre? Mira, ven. No son golpes primero, es enseñanza, disciplina. Pero hoy, la Organización de las Naciones Unidas le está quitando el poder de ser padre a los padres. Y los hijos ya pueden demandar a su mamá y a su papá. Pero nosotros debemos de defender lo que Dios dice en la palabra. Nosotros debemos de defender y luchar por el evangelio que una vez hemos escuchado. Y si ustedes y yo vemos que la paternidad es importante porque Dios dice que es importante, entonces las mujeres van a ceder sus derechos a los hombres y les van a decir, ¿sabes qué? Tú. Pero yo he visto que a veces las mujeres, por no tener problemas, no le dicen, tú ejerce tu liderazgo, ejerce tu paternidad. Desgraciadamente hoy es así. Pero Dios le dio al hombre esta responsabilidad. Entonces, un padre que enseña a su hijo a ser sacrificado, seguirá sus pisadas. No son hechos aislados. Así vive todos los días. Los hijos lo respiran, lo comen, porque la naturaleza de su padre es sacrificada. Lolita Ayala, que no es cristiana, ustedes saben quién era Lolita Ayala, era una periodista que durante mucho tiempo estuvo en la televisión dando las noticias. Ella comentó en alguna situación que ella hizo ese fundación o no sé qué era, de solo por ayudar, porque su madre le enseñó desde pequeña a ayudar a los demás, a preocuparse por los demás. Saben que aunque los padres que no conocen a Dios tienen responsabilidad de enseñar a sus hijos. Cuando una madre le enseña a su hijo, no conoce a Dios, no es cristiano, pero le dice ayuda, si ese muchacho o ella se convierte, Dios convierte esa enseñanza y la agudiza o la hace crecer. Y cuando llegamos a Jesucristo, eso que me enseñaron a mí, que también lo dice la palabra, yo lo empiezo a practicar, pero dimensionado, elevado a la tercera potencia. Esta mujer se dedicó a eso, tenía ayuda, una vez nos ayudaron a nosotros o nos dieron alguna cosa de ese programa, ¿sí? Que era solo por ayudar. Entonces, hace años leí un ejemplo que quiero decir, pero mejor hablemos de lo que dice la Escritura, ya después vamos a ver a este personaje. Véanse, vamos a ver algo negativo, cómo un padre influye negativamente en un hijo. Y luego los hijos se pavonean, ¿no? Es que mi papá me dijo, pues él lo hizo, pues él me enseñó eso, ¿sí? Vamos
Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 10. Un ejemplo bíblico. Les iba a poner un ejemplo de un presidente de Estados Unidos, John Adams, que tuvo un hijo que se llamó John Quincy Adams. El padre fue el segundo presidente de Estados Unidos y el hijo fue el sexto presidente de Estados Unidos. El padre le enseñó principios y valores y este muchacho los practicó. Pero vamos a ver un ejemplo contrario a una buena paternidad. Esta fue una mala paternidad, una mala enseñanza. Hubo entonces hambre en toda la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera. Aquí Sara tenía 65 años y dice que era una mujer hermosa a los 65 años. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces le dice el Faraón a Abraham, y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Este es un ejemplo de lo que un padre no debe de ser: hacer mentiroso. El padre de la fe era mentiroso. Era mentiroso. Abraham era mentiroso. Y le dijo, ¿y que eres mi hermana? Era su media hermana, pero también era ¿qué? Una verdad a medias es una mentira. Ahora, esta conducta, imitada por Isaac, lo llevó a hacer lo mismo, a tener miedo. Fíjense lo que le transmitió. Número 1, temor a qué? A la muerte. Número 2, a ser egoísta. Aventó a su mujer al ruedo. Casi le dice, prostitúyete por mí. ¿Qué hizo su hijo Isaac después? Imitó esta conducta. Porque los hijos son imitadores de los padres. Este tipo de paternidad no es correcto. Porque la mentira es una enseñanza que proviene del diablo. Porque el diablo es mentiroso desde el principio. Y a muchos cristianos les gusta mentir. Muchos papás les gusta mentir. Y son mentirosos. Y piensan que van a ir al cielo. O sea, pensamos que Dios es creo. Pero esto lo dijo Isaac, bajando también por acá, a esta zona, iba a entrar a una zona, ya tenía a su esposa, ¿sí? Y le dice, pues si mi papá lo hizo, yo lo voy a hacer. Le dio resultado. Pero fíjense, aquí Dios bendijo a Abraham porque por Sara. Yo les decía en una ocasión, hace poco,
que si una mujer incrédula una mujer creyente tiene un esposo que no sea creyente, dice la palabra, no lo abandone. Porque mientras viva contigo, es santificado. ¿Qué significa santificado? Significa que todo lo que Dios le dé a esa mujer cristiana, él es beneficiario. ¿Entienden qué impactante es eso? Y no solamente el esposo, los hijos son santos. Porque Dios va a bendecir a esa mujer y ese hombre va a ser beneficiario de lo que le dé a esa mujer. ¿Qué pasó aquí? Que por esta mujer, ¿qué le dio? Dice, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Pero saben por qué? Porque ella tenía un corazón sacrificado. La mujer, si tú te das cuenta, es más sacrificada que el hombre. El hombre siempre, no, es que la mujer le entra. Ve a una cárcel. Los hombres no somos así. Pero Dios nos manda a nosotros como hombres que seamos sacrificados, así como el Padre sacrificado. Que mostremos esa paternidad a nuestros hijos, no ser egoístas. Tú vas a la cárcel de mujeres y no hay gente ahí. Los papás no van a la cárcel cuando el hijo está. Las que van, tú ves, y van las mujeres y se sacrifican, y el padre, ay, es que me siento mal, ay, es que... O sea, cuando el hombre debería de tener el carácter para impulsar a sus hijos, para ser hombres que vean e imiten el carácter de sus padres. Sin embargo, pero vemos en Sara que era una mujer sacrificada. Sí, mi amor, me voy a sacrificar por ti, aunque tú estás mintiendo. Ella no dijo, sí estoy de acuerdo con él. Si se dan cuenta, no dice aquí. Ella simplemente aceptó y dijo, sí, lo voy a hacer por ti. Y Dios bendijo a Abraham por la obediencia de su esposa. Por eso les digo a muchas esposas, tú obedece a tu esposo, ¿no? Dios se encargará de él. Pero aquí vemos sacrificios. Fue sacrificado. Podía ser humillada, ¿no? Al tener relaciones con una persona que ni siquiera conocía, pero lo hizo. ¿Hasta dónde nosotros, como padres, podemos hacer este tipo de cuestiones? Ser sacrificados. Tenemos un ejemplo en Sara, una mujer sacrificada por su esposo. Pero es lo que nosotros tenemos que transmitirles a nuestros hijos, porque Dios es así. Dice, ¿por qué dijiste que es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. 2 veces hizo esto Abraham, 2 veces. No aprendió la lección. Y hoy, aunque la mujer trabaje, aunque la mujer haga cosas, ¿cuál es el mandamiento de Dios? La mujer debe ser proveedor. O sea, proveedor, pero también que debe ser. ¿Cuántas mujeres? Vean, yo les voy a decir algo. Aquí damos estudios los sábados. ¿Y saben qué es reunión de mujeres? Bueno, en Churubusco. Antes iban los hombres, pero ahora se ha convertido en reunión de mujeres. ¿Por qué los hombres no quieren estudiar? ¿Por qué los hombres no quieren aprender de Dios y dicen que aman a Dios? ¿Por qué? No les conviene. No es que no les convenga. No hay el deseo de saber qué es lo que quiere Dios para sus vidas cuando ellos van a ser responsables y van a llegar con Dios y Dios les va a decir, a ver, ¿qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con tus hijos? No, pero es que nunca tuviste tiempo para mí. Nunca tuviste tiempo para estudiar, nunca tuviste tiempo para que yo te dijera qué es lo que tenías que hacer y cómo comportarte como padre. Porque tú eres el progenitor, no la mujer.
¿Quién es el que siembra la semilla en el óvulo? A ver, hombres, ¿quién es? El hombre. La palabra semilla es la palabra semen. La mujer, sí, tiene un óvulo, pero el que siembra la vida es el hombre. Es la semilla. Es el que hace engendrar, es el progenitor, es el origen. Y Dios lo puso, ¿no? Como padre, como líder, como guía, como maestro. La mayoría de los hombres nos dedicamos a mantener a nuestras esposas, pero no les enseñamos nada. Tienen muchas veces las mujeres más fe que los hombres. Y eso es grave. Porque México tiene una presidenta, ¿saben por qué? ¿Saben por qué hay pastoras y hay presidentas? Porque los hombres no han cumplido con su propósito. Y Dios les dio esa responsabilidad. Y al violar el mandamiento, las cosas cambian. A mí me da mucha tristeza. Admiro, yo sé que Dios puso a esa mujer, ¿no? A Claudia Sheinbaum. Dios la puso, yo estoy seguro de eso. Porque nadie puede llegar al poder si no es por Dios. Dice que Él pone y quita reyes. Pero no se han dado cuenta cómo se ve cuando el esposo y la esposa caminan y ella saluda a todo el mundo y él se queda atrás. O sea, no es que yo sea legalista o sea machista, porque algunos pueden decirnos que es machista. No, yo no soy machista. Pero lo que es triste de esto es que los hombres no ejerzan su responsabilidad, ni como líderes, ni como padres. 9.3% en México de familias que no tienen papá, por alguna otra razón. Después vemos lo siguiente, pero me voy a asustar tanto. Pero fíjense, antes de la caída del ser humano, Dios le dio todas las órdenes a Adán. Antes de la caída, no después. Le dijo, tienes que cuidar, ¿no? Tienes que labrar, tienes que proteger, ¿no? Antes. Por eso a veces los hombres tratamos de guiar a nuestras esposas y decirles, sabes que esto no está bien, esto sí está bien, porque es algo nato que Dios nos dio a nosotros para enseñar. Pero al descubrir que yo no sé nada de lo que es la paternidad o ser papá, porque no lo sabemos realmente, la gente tú ve cómo educa a sus hijos, cómo lo está educando hoy. Con cosas. Ay, necesita un teléfono. Ay, necesita unos zapatos. No estoy diciendo que eso sea malo, no. Pero le suplimos para el cuerpo, pero nada para el alma y para el espíritu. Nada de Jesús. Oye, a mí me impacta que muchos que tienen hijos aquí y en cualquier iglesia no les enseñen que, oye, ¿sabes qué? ¿No te gustaría ser pastor? ¿No te gustaría ser un evangelista? ¿No te gustaría ser un pescador de hombres? O sea, que los impulsen a eso. ¿Cuál es el mejor trabajo en el mundo? ¿El que te gusta? El ser pastor. El mejor trabajo en el mundo es ser pastor. Evangelista, maestra de niños, maestra, ¿sí?, de mujeres, enseñarles que amen a sus maridos. Hombres que realmente busquen a Dios. No venimos aquí a que te la pases suave. No, es que hoy estuvo padre porque me hicieron reír. Aquí no venimos a hacer a reír a nadie. Aquí te venimos a enseñar lo que dice la Escritura. Y si no te gusta, vete con los padres de sufrir. O regrésate al catolicismo. Pero Dios demanda de nosotros que seamos mejores personas.
Que seamos esos padres que necesitan nuestros hijos. Ya la regaste, pero todavía hay tiempo. Mira, hijo, lo que dice aquí. Ama al Señor tu Dios. Este segundo presidente, John Adams, le dijo a su hijo: ¿sabes qué, hijo? Hay reglas que tomar. Y si tú las tomas, te van a servir a ti y le van a servir a la sociedad. Y le dijo: y esas reglas están en la Biblia. Y la Biblia te enseña cómo practicarlas. Y le dio el versículo que está en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es una enseñanza radical, importante, gruesa, que te quita los ojos de ti, de estar sufriendo. Es que yo no tengo, es que yo sufro. No, pon tus ojos en los demás. Las personas más miserables son los que ponen su mirada en ellos y dicen: es que yo sufro, todos sufrimos aquí. ¿Quién no sufre? El problema no está en sufrir, el problema está en la visión que nosotros tenemos de Dios. Y Dios dice que Él se despojó de sí mismo. Fue un padre que se despojó, se sacrificó por ti y por mí, y que le enseñó a su hijo: haz esto. Dios y los demás están antes que nosotros. Eso es lo que enseña la Escritura. Y un padre debe de saber que sus hijos, ¿sí?, van a ser educados desde el punto de vista bíblico. Estoy hablando de la paternidad bíblica, no de la paternidad. Cuando nosotros aplicamos los principios de Dios, ¿sabes qué? Tus hijos van a ser personas fuertes, personas que tengan el recurso inagotable de Dios. Pero si tienes una dualidad, dejas a tus hijos a casarse con incrédulos, andar con personas que no conocen a Dios, enseñarles que no importa, hijo, Dios te ama, sí, vive como quieres. No, eso es una enseñanza equivocada, es una paternidad fallida. Enséñale a tu hijo a ser santo, enséñale a tu hijo a amar a Dios con todo tu corazón, enséñale que es más importante que el trabajo, que la familia, que los amigos, que la tele, que la pantalla, que las películas, que Jesucristo es más importante que todo eso. ¿Y sabes qué? Necesitamos decirle al mundo que la paternidad cristiana es la mejor paternidad, porque proviene del reino de los cielos, proviene de la sabiduría de aquel que hizo todas las cosas. Y si nosotros les decimos eso, entonces mucha gente va a despertar y va a creer, porque saben qué está pasando ahorita, que la gente va a regresar, ya no le está llenando eso que saben, ya no les está llenando nada, y tienen que regresar nuevamente a buscar a Dios y decir: yo quiero lo tradicional, yo quiero lo que era antes, porque esto no sirve, no llena, no da resultados, y no los ha dado. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos la palabra. Dios no te condena. ¿Ya la regaste? Bueno, ya la regaste, pero tienes la oportunidad. No importa. No es que ya no le voy a decir que no tengo cara. No, si tienes cara, porque eres papá. No eres amigo, eres papá, eres líder. ¿Sí me entiendes eso? ¿Sabes qué, hijo? Ven para acá, siéntate aquí. No importa si tiene 20, 30, 40 años, siéntate aquí. Y te voy a decir que esto que estás haciendo, pero lee la Biblia, porque si le dices tus pensamientos, nada cambia. La palabra de Dios tiene poder. De aquí emana la vida. Por eso necesitamos los padres estudiar. Moisés, ¿a los cuántos años fue líder? A los 80 años. Por si tú ya no crees que la puedes hacer. Necesitamos nosotros creer en lo que dice Dios en la palabra. Y cuando nosotros creemos en lo que dice Dios, entonces las cosas cambian. Mientras esta iglesia o cualquier iglesia no practiquemos los principios de Dios y nos interese más la pantalla esta, que fíjense que la tele no tiene el problema ¿quién es? Lo que vemos ahí, pero hora tras hora, y si lo ves, ve con una visión diferente, ¿no? Lo que veas ahí. Así es de que ayer
esposo está en la prisión. Le digo, ¿y en qué prisión está? Dice, está en Santa Marta. Le digo, ¿y cuántos años tiene de sentencia? Más de 20, ¿no? Le dije, ¿cuántos lleva? Pocos. Pues ¿saben qué me dio tristeza? Ver llorar a la hija y ver llorar a la mamá. Porque la paternidad no se ejerció. El ser líder no se ejerció. El dinero no lo es todo. La enseñanza que tú le des a tus hijos, que los eduques en la palabra, que los enseñes, instrúyelos desde pequeños y cuando fueren grandes, ¿qué va a pasar? Cada quien puede hacer lo que quiera. Tú puedes tomar esta palabra hoy, tomarla o dejarla, es cada quien, ¿no? Pero yo te aconsejo que escuches la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen la voz de Dios. Vénganse, que no te dan, oye mamá, vamos a ir a la reunión. No, hoy no vamos a ir. Entonces, ¿qué clase de enseñanza es esa? Cuando nosotros deberíamos decir, sí, vamos que no, o sea, vámonos. A ver, deja eso que estás haciendo, vámonos. Los hijos no mandan, al menos que ya sean mayores de edad. Pero mientras sean menores, es tu responsabilidad educarlos en la palabra. Que sean hombres y mujeres realmente que impacten el corazón del mundo. Y que cuando lleguen al cielo Dios te diga, hiciste un buen trabajo con tu paternidad, con tu maternidad, hiciste un buen trabajo, entra en el reposo de tu Señor. Vamos a orar por los papás. Padre, en este momento te pido por los papás de esta congregación y de cualquier iglesia cristiana, Señor. Tú nos has dado una responsabilidad. Esa responsabilidad se ha dejado. Hemos permitido, Señor, que tu palabra sea humillada, que tú seas humillado. Y que por culpa de nosotros como hombres, el feminismo se haya levantado, Señor. Porque el problema está y radica en lo que nosotros somos, en el mandato que tú nos diste de ser padres, de cuidar y proteger, de enseñar, de proveer, de amar. Padre, perdónanos y perdona a tu iglesia en cualquier parte del mundo, porque hoy la iglesia está más preocupada en construcciones grandes, en coros muy numerosos, en predicadores carismáticos, pero sin unción, Señor, sin oración, sin lectura de la palabra, Padre. No permitas que nosotros te defraudemos, porque hemos sido rescatados para darte gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno. Los que se quieran quedar para cantar una canción lo pueden hacer. Si quieren alguien irse, pueden.